Muy buenas noches, amados hermanos. Iniciamos esta noche, gracias al Señor, nuestra lección número 6. Todo lo que hace el cristiano es adoración. En nuestro curso, Doctrinas que son mandamientos de hombres. Así que no se asuste con el título, porque recuerde, muchas veces el título va a decir lo que creen algunos y luego en el contenido de la lección nosotros veremos lo que la Biblia responde al respecto. Así que este es un caso de esos. Dicen algunos dentro de la Iglesia del Señor que todo lo que hace el cristiano debe contar o puede contarse como adoración y que no debemos hablar de adoración el domingo, que no debemos hablar de actos de adoración, sino que nosotros en todo lo que hacemos para Dios, obviamente que no lo lleva a los extremos, ¿no? Ellos tampoco creen que si usamos el baño, si nos acostamos a dormir, que todo eso sea adoración. Obvio que no, se refieren a todo lo que hace el cristiano en su servicio a Dios. Para ellos, pues todo eso es adoración y que no debemos particularizar y hablar de adoración en un sentido especial. Eso es lo que vamos a estar respondiendo a través de la escritura esta noche. Y definitivamente que tenemos que preguntarnos, ¿hemos estado equivocados al sostener el concepto tradicional de adoración como un concepto distinto al de servicio general a Dios? ¿Es o debería considerarse cada aspecto de la vida cristiana, de lo que el cristiano hace por Dios, perdón, incluso fuera de la congregación o fuera de la asamblea, como adoración en el sentido más estricto de esa palabra? Aquellos que se oponen a la perdurable, porque debo llamarle así, es una convicción que hemos tenido toda la vida, que la adoración involucra un tipo especial de servicio que honra a Dios, llamarían a esto un concepto institucional. Se atreverían incluso a decir que quizá lo hemos heredado del romanismo y que no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, expresiones como mencionaba, como actos de adoración o ausentarse de la adoración o asistir a la adoración de la iglesia, para ellos son incorrectas desde su punto de vista. Ellos creen que la adoración es vertical, es decir, dirigida a Dios, pero instrumentalmente horizontal. Es decir, que la adoración se manifiesta o se muestra en gran parte en el servicio que nosotros damos a la humanidad y no solamente a Dios. Esta es la razón por la que a veces oímos que se describe como adoración cosas como hacer duelo por alguien que se ha perdido, que ha perdido la vida, llevar las cargas los unos de los otros, ejecutar la disciplina de la iglesia, recolectar comidas para los pobres, hasta un apretón de manos, bautizar a alguien, lavar los pies, envolver a un bebé en pañales, ad infinitum o ad seculo, ahora se me ha olvidado el término, ad secula seculorum, ¿no? Por los siglos de los siglos. La cruda verdad es que esta es una falsa posición con respecto a la adoración y con respecto al concepto de servicio contrastado con el de adoración. Y esto definitivamente que lo que trae es confusión a la religión y por eso es una doctrina que se enseña como mandamiento de Dios, pero no es más que mandamiento de hombres. Por eso la hemos elegido para ser nuestra doctrina número 6 en ser refutada o en ser estudiada y refutada. Esta idea le roba todo el significado a la palabra adoración. Estas personas defienden su posición rápidamente, informándonos que supuestamente el término adoración no está definido formalmente en la Biblia y que por lo tanto ellos no van a admitir nuestras definiciones porque no son inspiradas. Mire lo grave y lo serio de esto, ¿no? Dicen, la Biblia no define formalmente el término adoración. Por lo tanto, la inspiración no nos ha dicho qué es la adoración. Entonces, no me venga usted con definiciones de ese término porque no se las vamos a aceptar. Sin embargo, pareciera que ellos esperan que nosotros sí aceptemos su definición que tampoco está inspirada. Realmente es tan complicado este tema. ¿Nos ha abandonado Dios en una confusión tan grande? Ciertamente no, amados hermanos.
Así que vamos a pasar al primer punto de nuestra lección, que tiene que ver con las palabras que la Biblia utiliza en el idioma que el Espíritu Santo eligió para revelar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para referirse al acto de adorar o al concepto de adoración. Se utilizan frecuentemente 7 términos griegos como palabras para adoración. Sin embargo, únicamente 3 de esos 7, que son proskuneos, treskos y sebomai, se refieren a la adoración en el sentido más estricto de la palabra. Las otras 4 palabras griegas se refieren primordialmente a servicio. Aunque estas palabras se hayan utilizado de manera ligera, poco reflexiva, como sinónimos, debería entenderse lo que éstas significan y lo que éstas no significan para ayudarnos a comprender la que nos interesa comprender, por lo menos en este contexto que es la adoración. Esto quiere decir que en algunos casos, cada una de ellas puede tener el mismo sentido general y no quiere decir que todas tengan el mismo significado específico en cada caso. Es diferente. Y vamos a citar el diccionario Oxford, quien define sinónimo de la siguiente manera. Vamos a colocarlo acá para que lo tengamos allí disponible. Por favor, ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para evitar lo que tenemos siempre, la lucha de que la lectura sea expedita. Vamos a pedirle hoy a Carlos que nos ayude con la lectura. Vamos a pedir también, vamos a ver aquí los participantes. Ahí está la voz de América. Vamos a pedir que definitivamente el hermano Daniel Hernández nos ayude también con la lectura. Y uno más, pero que esté muy, muy presto, solícito y expedito en su lectura. ¿Quién más? Levante la mano. Moisés no está, así que no les voy a regalar puntos hoy. Tampoco se los voy a quitar. A ver, ¿quién se compromete? Hermano Josué. Bien, listo. Entonces, estos van a ser nuestros 3 lectores hoy. Daniel, Carlos y Josué. Así que uno de esos 3 nos va a leer la definición del diccionario Oxford de la palabra sinónimo, por favor. Definición del diccionario Oxford. Estrictamente una palabra que tiene el mismo sentido que otra en el mismo idioma, pero muy frecuentemente una, las dos o varias de estas palabras en el mismo idioma tienen el mismo sentido general, pero cada una de ellas posee significados que no comparten con la otra o las otras, o tienen matices de significado o implicaciones apropiadas para diferentes contextos. Bien, vamos a traducir, gracias Carlos, vamos a traducir un poco esto. Lo que está diciendo el diccionario, no lo estamos diciendo nosotros, es que aunque una palabra sea sinónimo de otra, no significa que son idénticas en todo sentido, en todo momento y en toda circunstancia. No, en el sentido general sí son sinónimos, pero precisamente si fueran idénticas, no existieran varias, solo existiría una teniendo el mismo significado. Pero ¿por qué? Perdón, ¿por qué el hombre en sus sinónimos utiliza diferentes palabras? Porque cada palabra va a tocar un matiz, un aspecto, o va a ser utilizada en cierto contexto para referirse a ciertas personas y situaciones, y en otro contexto va a referirse a otras personas y a otras situaciones. Hay un sentido general en el que son sinónimos, pero habrá un sentido específico o algún contexto, como diríamos más adecuadamente acá, donde no tendrán exactamente el mismo significado. Con respecto ahora, eso es a los sinónimos en general, pero con respecto a los sinónimos en particular en el Nuevo Testamento, tenemos a un experto, el doctor Trench, y vamos a escuchar lo que él tiene que decir como una autoridad en lo que tiene que ver con sinónimos del Nuevo Testamento. Por favor, ¿qué dice Richard Trench acerca de los sinónimos del Nuevo Testamento, hermano Daniel? Todo idioma es muy instructivo, pero un idioma eminentemente instructivo es el idioma griego,
un idioma hablado por un pueblo con el intelecto más sublime, quienes veían distinciones donde otros no veían ninguna, quienes dividían en diferentes palabras lo que otros opinaban de manera confusa bajo un término común, quienes eran singularmente conscientes de su valor, por lo que cultivaban diligentemente el arte de la distinción entre sinónimos, y quienes dejaron como legado para la posteridad una multitud de bellas y sutiles observaciones respecto a la adecuada diferenciación de sus palabras. Es claro que cuando afirmamos que dos o más palabras son sinónimos, que son semejantes, pero también diferentes, con semejanza en el concepto principal, pero también con una diferencia parcial. De ninguna manera estamos negando que haya cientos de pasajes donde sea apropiado utilizar tanto las unas como las otras. Todo lo que en realidad estamos diciendo es que habiendo entendido eso, y a pesar de ello, hay más de 100 pasajes donde unas serían más apropiadas que las otras. Muchas gracias, hermano Daniel. A la luz de estos hechos, uno no debería compilar una lista de palabras del Nuevo Testamento, incluyendo supuestos sinónimos que se puedan traducir a la ligera como adoración o que tengan alguna asociación con el concepto adoración, y luego suponer que todas ellas hacen referencia exactamente a la misma cosa. Como dice esta autoridad en el idioma, que los griegos eran personas de un intelecto más sublime, no el que más, y que ellos entendían muy bien que aunque algunas palabras podían ser sinónimos, podían tener cada una de ellas un significado distinto, un matiz, una profundidad, una aplicación que no tuvieran las otras. Por eso utilizaban muchísimas palabras para un mismo concepto. Hablaba el otro día, un ejemplo clásico que utilizo siempre, porque siempre me gustó, fue el término anhelar que se encuentra en Romanos 8, que hablábamos de la figura de alguien, dice William Barclay, que está de puntillas mirando así al horizonte, esperando a algo ansiosamente, y parece como que ve que algo en el horizonte se asoma parecido a lo que él espera. Esa postura de él mirando así es la imagen que se traduce del término griego allí, anhelar o esperar, que se encuentra en Romanos 8. Pero habrá muchas otras palabras en griego que significan esperar y que no tienen exactamente ese matiz. Puede haber otra que sea esperar pero con indiferencia. Puede ser otra esperar pero con violencia, ya molesto. No es el otro que está a la expectativa, ya este está molesto. Hay otro que espera, pero espera que pueda suceder muy, muy lejos de la fecha en la que vive. Hay otro que espera algo que puede suceder en cualquier momento, y así podríamos seguir utilizando matices para dar a entender que cuando hablamos de sinónimos, no podemos pensar que todos los sinónimos significan exactamente lo mismo en todas las palabras al mismo tiempo. Así que, amados, muy importante que cuando estudiemos en el Nuevo Testamento sinónimos, leamos bien la definición y busquemos todos los pasajes donde este término aparece para saber si nosotros hemos estado durante todo este tiempo considerando que una palabra es exactamente igual a otra, y no es así. De pronto tiene un uso muy particular. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la palabra neo y la palabra kainos en griego. Ambas, tanto neo como kainos, significan nuevo. Pero, ¿cuál es la distinción? Que en el caso de neo es nuevo en cuanto a tiempo, nunca antes había existido. Y kainos tiene que ver con la cualidad o la calidad o la naturaleza. Entonces, ahora un nombre puede haber existido, pero tiene una característica, tiene una naturaleza, tiene un significado nuevo. Una enfatiza el tiempo y la otra subraya la calidad, pero ambas, si vamos a traducirlas, ambas van a ser traducidas como nuevo.
Yo veo nuevo en español y pienso que en el pasaje que dice neos y en el pasaje que dice kainos es nuevo en el mismo sentido. Pero si me voy al original veo que se usaron dos palabras distintas. Son sinónimos, pero sabré que si se usaron dos palabras distintas es porque una tiene un matiz diferente a la otra. Si yo quiero ser un buen intérprete de la escritura, voy a buscar los significados de ambas palabras para ver en qué sentido son similares y en qué sentido se diferencian. Eso es hacer una correcta investigación. Además, también sabemos que las palabras, porque lo sabemos, las palabras se pueden usar con sentidos diferentes. Se pueden utilizar con un sentido general, especial, formal, informal, técnico y no técnico. Un barco, por ejemplo, es un navío, pero no todo navío es un barco. Aunque enorme y excesivo pueden ser sinónimos, una cosa podría ser enorme sin ser excesiva, porque puede ser enorme porque esa es su naturaleza y su medida. Si hablamos del perro, por ejemplo, el perro es un animal favorito entre los seres humanos, por eso también es favorito entre los ejemplos que colocamos en este curso. Y este canino es un carnívoro especial. Y decir que es canino y decir que es carnívoro y decir que es perro pueden ser sinónimos en algún aspecto, en algún sentido. Pero no todos estos términos significan exactamente lo mismo en todos los contextos y momentos. Por lo tanto, uno debe ser cuidadoso al distinguir entre palabras en el Nuevo Testamento que indican servicio y palabras en el Nuevo Testamento que realmente significan adoración. A veces o varias veces en el Nuevo Testamento, los traductores van a tomar una palabra que originalmente hablaba del servicio cristiano y la tradujeron como adoración. Y otras veces encontraremos, o siempre encontraremos, los términos o el término que realmente significa adoración, siempre traducido como adoración. En cambio, el que es servicio, a veces lo traducen como adoración y a veces lo traducen como servicio. Algunas de estas palabras no se refieren a la adoración, por lo menos en el sentido estricto de la palabra. Estas palabras, como comentaba Don Dewell, Don Dewell dice, los traductores nos hicieron un terrible daño cuando pusieron traducción o cuando pusieron servicio sin fijarse si realmente estaban traduciendo según el contexto y la circunstancia y el sentido o significado real que quería darles el autor original. De las tres palabras que mencionábamos al principio, proscuneo es de lejos la que se usa más frecuentemente para referirse a adoración y se usa exclusivamente para referirse a adoración. Nunca se refiere a un servicio en el sentido general de la vida cristiana, de los ministerios o del bien que podamos hacer a otras personas, sino que siempre se va a referir a un tipo de homenaje y honra dirigidos únicamente a Dios. Estamos hablando de la palabra proscuneo. Bien, esta es la palabra que utiliza Jesús para describir la adoración verdadera que se iba a dar bajo el nuevo pacto cuando habló de ella en Juan capítulo 4, versículo 24, que sabemos que Dios busca, dice, a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí en griego utiliza Jesús la palabra proscuneo, una palabra que invariablemente va a significar siempre adoración. Pero toda adoración es un servicio a Dios, pero no todo servicio a Dios es adoración, que es el punto principal de nuestra lección. Así que vamos a hacer unas lecturas para confirmar estos hechos a través de la Biblia. Vamos, por favor, a iniciar. Ok, el último que quedaba por leer era Josué, así que vamos a iniciar con Josué en Deuteronomio 4:19 y luego el 8:19 le corresponderá a Carlos, iniciando la lista nuevamente, y el 11:16 le corresponderá a Daniel, continuando el orden con el que iniciamos. Y así cíclicamente, o sea, significa que el 17:3 vuelve a leer Josué. Vamos con Deuteronomio 4:19, por favor. Ok, dice,
Deuteronomio 4:19. No sea que alcances tus ojos al cielo. Perdón, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Continuamos con el 8:19. Ok, Deuteronomio 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Bien, gracias. Continuamos con el 11:16. Dani. Me repite, hermano, por favor, disculpe que estaba. Sí. Deuteronomio 11:16. 16. Sí, por favor. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Gracias, Dani. Seguimos con el 17:3, volviendo con Josué. Ok, dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Bien, gracias. 29:26. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Gracias. 30:17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis. Gracias. Continuamos con Primero de Reyes 9:6 y el 9. Josué. Primero de Reyes 9:6 y también el 9. Mas si obstinado. Oh, perdón. Le corresponde a Josué, ¿no? Josué, ¿estás allí? Lo estaba leyendo y con el micrófono apagado, hermano, disculpe. Ok. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Y el 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Ok. 22:53. El mismo Primero de Reyes. Daniel. Estaba pasando lo mismo del hermano, estaba leyendo con el micrófono apagado. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que habían hecho
que había hecho su padre. Carlos, él pensó que el iPhone sí se iba a activar solito, ¿no? Dentro de poco hay esa actualización, hermano. Segundo de Reyes 21:3 y el 21, por favor. Amén. Segundo de Reyes 21:3. Y el 21. Porque volvió a edificar los lugares altos que es. Y rindió culto a aquellas cosas. Ok, hay una confusión ahí. Es que Gilberto leyó, pero hoy tenemos 3 lectores designados. Le correspondía a Josué. Sí. Sí. Disculpa, Gilberto. Ok, voy de vuelta. Ajá. Dice 21:3, segundo libro de Reyes. Porque volvió a edificar los lugares altos. 21:3 y 21. Allí mismo, por favor. ¿Josué? Sí. Sí. Segundo de Reyes 21:3 y el 21. Ok, se escuchó la del 3. Es que ahorita hubo un apagón y no sé si se mantuvo estable. Ah, no se escuchó, no se escuchó. Ok, lo vuelvo a leer. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Y dice ahora el 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Bien, vamos a hacer una pausa allí porque creo que ya con estos pasajes hemos confirmado que el texto bíblico habla acerca de salvación, de adoración, perdón, y también habla de servicio. Habla de la actitud o la mentalidad de los adoradores, pero también de las acciones que ellos llevaban a cabo. Hay una distinción clara, como dice allí el subtítulo, respecto a la adoración y respecto al servicio. Alguien podía brindar un servicio a Dios o a los dioses falsos y no necesariamente ese servicio contaba como adoración. Por otro lado, toda adoración que se le brindara a Dios o a los dioses falsos contaba obviamente como servicio. La idea de que el servicio y la adoración cristiana son idénticas tiende a confundir a las personas en la religión. Y la religión es nuestra relación consciente con Dios, sea que ésta se demuestre en el servicio general de nuestra vida cristiana, en los ministerios, en lo que brindamos a otras personas, o en la adoración especial con los actos de la adoración misma, como lo hacemos cada primer día de la semana. No adoramos a los hombres, pero les servimos, dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Cristo vino a servir también a la humanidad, pero esto no significa que él adora a la humanidad. La adoración es un tipo de servicio que solamente se le puede ofrecer de manera legítima a Dios. Ya sabemos lo que dice el Salmo 29:2, 122:1, Apocalipsis 19:10 y 22:8 al 9. Los ángeles también sirven a la humanidad, pero no la adoran. Hebreos capítulo 1, versículo 14. El hermano Roy Lanier, padre, estaba en lo correcto cuando dijo, un hombre sirve a Dios cuando él provee alimento a su familia, poniendo pan sobre su mesa. Pero él adora a Dios cuando da gracias por esos alimentos antes de ingerirlo. Creo que en esta expresión el hermano lo presenta de una manera bastante sencilla para que podamos entender el matiz o la diferencia que hay entre un término y el otro. Definitivamente,
que el hombre cumple un servicio a Dios cuando cumple el mandamiento de proveer para su familia. Pero el hombre solamente adora a Dios cuando realiza un acto donde él exclusivamente hace algo por Dios que solamente se le puede atribuir o se le puede rendir u ofrecer a Dios. Claramente, entonces, no todo servicio cristiano es adoración, estrictamente hablando. No toda adoración tampoco es aceptable a Dios. La adoración puede ser vana, como dice Mateo 15:9, que de hecho de este pasaje nace el nombre de nuestro curso. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También la adoración puede ser ignorante, como la podemos ver en Hechos 17:23, cuando Pablo le dice a los atenienses que ellos adoraban lo que no conocían y que él llegaba allí para darles ese conocimiento que les faltaba. También la gente puede ofrecer un culto voluntario que en español no nos puede sonar tan mal, o puede que no nos suene tan mal, pero culto voluntario es una cosa terrible, porque culto voluntario está diciendo que la persona ha decidido diseñar su propia adoración y se la ofrece a Dios creyendo que Dios la tiene que aceptar o recibir así. La razón por la que la adoración de estos pasajes fue condenada por Dios no era porque la palabra adoración que se usó en estos casos significaba algo diferente a lo que estaban haciendo esas personas, ¿no? Si estaban adorando. Tampoco es porque la emoción de uno de ellos haya sido diferente a las emociones que sentimos nosotros cuando estamos adorando. En realidad la diferencia está en que la adoración cristiana es algo revelado por Dios. Es decir, está establecido por Él cómo se debe hacer, qué se debe hacer, cuándo se debe hacer. La adoración es gobernada o es regulada por Dios con respecto a quién la debe recibir, a la manera y a la actitud con la que se debe llevar a cabo. Juan 4:24. Y esto fue precisamente lo que hacía inaceptable la adoración de estos pasajes. Y como dije, el culto voluntario es simplemente la adoración de una criatura según su propia voluntad y en oposición a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Hablando de esto, en un paréntesis, hoy o anoche me escribía un colega y me decía, ¿qué piensas de esta frase? Y me manda allí una frase que dice, es de las oraciones, ¿no? Señor, permita que todo lo que vayamos a hacer sea conforme a su voluntad, o algo así, una frase así. Me mandó 3 frases bastante similares. Y el hermano me pregunta, ¿no? ¿Crees que son frases precisas? Diría Steven, ¿no? Y le digo, bueno, son muy populares, sí, muy utilizadas, pero siempre podemos mejorar, siempre podemos ser más precisos. Y si la frase se va a prestar para que se entienda que Dios de manera milagrosa, cuando yo voy a hacer algo que no es conforme a su voluntad en la adoración, Él va a intervenir directamente para que yo termine haciéndolo correctamente, definitivo que creo que esa no es la intención del que ora de esta manera, pero entiendo que probablemente si buscáramos el significado literal de lo que estamos diciendo, pues sí sería eso. Entonces le decía al hermano, claro, lo podemos pulir, lo podemos mejorar, porque la voluntad de Dios ya está revelada en su palabra. Entonces, si ya yo estudié la palabra y sé lo que debo hacer el primer día de la semana, pues no tiene por qué pasar que yo vaya a hacer algo que no esté conforme a su voluntad. No debe suceder, porque ya yo sé cuál es la voluntad de Él respecto a la alabanza, respecto a las oraciones, respecto a la predicación, respecto a la cena del Señor y respecto a la ofrenda. Así que haré, si hago las cosas como las enseña el Nuevo Testamento, pues las estaré haciendo acorde a su voluntad. Por lo tanto, no necesito un milagro o una intervención de Él para lograrlo. Bien, esto por el tema de que, otra vez, muchas veces nosotros vemos un término y lo queremos definir a nuestra manera. Por eso nace el culto voluntario, porque la persona cree que su voluntad es la voluntad de Dios. A veces creemos que la voluntad de Dios es algo místico que nos va a ser revelado a través de una señal o de algo especial, pero no va a ser así. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios?
busquemos la palabra. Bien, varones, ya acercándonos ya a la conclusión de nuestra lección, debemos definir la palabra adoración. Algunos quisieran que creyéramos que el significado de la palabra adoración es tan ambiguo que quizá pues no podríamos aprender de qué se trata, no podríamos aprender lo que ella es. Y saltan a decirnos, la Biblia no provee una definición precisa de la palabra adoración. Uno de ellos es este señor que está aquí, Given Blakely. No sé si lo pronuncio bien, por ahí están los bilingües. Pero bueno, este señor, Given Blakely, dice, vamos a iniciar la lista nuevamente y le vamos a dar la oportunidad a Carlos, por favor. Sí, Given Blakely dice, la adoración a Dios no está definida en ninguna parte de la Escritura. La fe tiene su definición en Hebreos capítulo 11, verso 1. Se nos provee un análisis del amor en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 6. Y la esperanza se identifica con precisión en Romanos 8, verso 24 y 25, pero no la adoración. Una revisión del uso bíblico de esta palabra revela un significado demasiado amplio. Gracias, Carlos. Bien, solo la corrección de el uso de verso. El uso de verso. Recordemos que versos solo en libros poéticos y versículos siempre en los de prosa, que serían los casos acá, ¿verdad? Pero es cuestión de hábito. Yo sé que es hábito, ¿no? Tenemos claro las distinciones. El significado de la palabra adoración es así de ambiguo como dice el señor Blakely. Difícilmente, hermano. Y es que la Biblia no nos provee un glosario completo con una definición formal de cada palabra que ella usa. De hecho, ni la fe, ni la esperanza, ni el amor se definen de manera formal, estricta en los pasajes citados previamente. Debemos reconocer aquí un principio importante de la hermenéutica, el cual dice, una palabra debe entenderse en el sentido generalmente aceptado en el tiempo y lugar en el cual se escribió, a menos que se le haya dado algún significado especial. Los léxicos, amados hermanos, no deciden arbitrariamente el significado de una palabra, sino que basan sus conclusiones en los ejemplos de cómo se utilizó la palabra en el contexto histórico que está bajo su consideración. Don Dewey puso el peso de toda la cuestión en la definición de la palabra griega proskuneo, cuando dijo, si encontramos qué significa esta palabra, encontraremos qué es adoración. Y esto es muy cierto. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Según Joseph Thayer, esta palabra significa, respecto obviamente a la adoración a Dios, rendir homenaje. El diccionario Webster define la palabra adoración de la siguiente manera: reverencia rendida a un ser divino, un acto mediante el cual se expresa esa reverencia. Este término se utiliza frecuentemente en la traducción griega que se hizo del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, y se utilizó como el equivalente griego de la palabra hebrea shahá. Estas palabras significan adoración. Estas palabras significan adoración únicamente y siempre. Nunca se utilizan para servicio general, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Y se encuentran 97 veces en la Septuaginta, bueno, si no está equivocado en mi conteo. Nunca se traduce servir, sino que siempre se traduce adoración. 4 veces aparece proskuneo con el término latreo, que lo tenemos allí en pantalla, otro término griego, y siempre se traducen con sus equivalentes adoración y servir. Tenemos ejemplos en 1 de Reyes 9:6, que lo leímos, en 16:31, que lo leímos, y en el 22:54. Leímos el 22:53 antes. En uno de estos casos, la orden es revocada, pero cada palabra se traduce igual. Podemos confirmarlo en 2 de Crónicas 7:22 también. La palabra hebrea segar también se traduce 11 veces como proskuneo en la Septuaginta. Todos estos casos se encuentran en el libro de Daniel,
desde el capítulo 2, versículo 46, hasta el capítulo 3, versículo 8. Y todos estos están conectados con la adoración de aquella imagen de oro, de algún tipo de falsa adoración que habían diseñado en los tiempos de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué conclusiones podemos obtener a partir de todos estos hechos que hemos visto hasta ahora en cuanto a la definición, en cuanto a las reglas que tienen que ver con los sinónimos y en cuanto a los usos particulares de estas palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Vamos a ver, le damos la oportunidad a Daniel, que por favor nos lea las 3 primeras de estas conclusiones. Proskuneo es la palabra griega principal para adoración en sentido estricto en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento. Esta palabra siempre indica la idea de un homenaje, adoración, que se rinde de una manera u otra. Nunca se utiliza en sentido general para indicar acciones de la vida diaria. Gracias, hermano. Bien. Proskuneo siempre va a ser la palabra griega principal para adoración. Esto en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, que son las dos escrituras griegas con las que contamos hoy día. Esta palabra también indica un homenaje que se rinde obviamente a un ser divino. Y nunca se utiliza en sentido general para otras acciones que son servicio a Dios, pero que no son estrictamente adoración. Bien, continuamos con las otras 3 por medio de nuestro hermano Josué. 4, 5 y 6 de esta conclusión. Ok, dice, y la palabra que Jesús utilizó para describir la adoración aceptable bajo el sistema del Nuevo Testamento, Juan 4:24. A veces se pueden utilizar como sinónimos de proskuneo a palabras que muy frecuentemente se traducen servir, pero el significado primario de estas palabras es servir, no adorar. Gracias. Bueno, hasta las 5, no había 6. A veces se pueden utilizar otras palabras que no son proskuneo como adoración, pero cuando vamos al sentido estricto de ellas, no significan adoración, sino servir. Y servir es algo que se hace junto con adoración. No solamente yo voy el domingo a adorar, sino que también hago el bien a otros, sino que también predico el evangelio, sino que también cuido el ministerio de la ofrenda, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido se puede decir que yo estoy adorando y estoy sirviendo a Dios. Y no es exactamente, como digo, el mismo concepto como quieren estos hermanos que lo sea para poder defender su doctrina. Entonces, esto nos lleva a un último punto que tiene que ver con la etimología. Don Dewey solía decir que si juzgamos mediante la etimología, entonces deberíamos besarle la mano a Dios para poder adorarle, porque es que el término proskuneo involucra esa acción, la de un hombre inclinándose ante otro y besándole la mano. Esto sencillamente no se debe ver así, no es cierto del todo. ¿Cuál es el valor de la etimología? Simplemente ella demuestra que adoración no es solamente algo interno, algo que yo puedo desarrollar en mi ser, sino que también está involucrada la acción, también están involucrados los actos. La etimología no lo es todo en una investigación, pero significa algo, seguramente. En el caso de proskuneo, esta definición indica que al principio ese acto de besar la mano era considerado un acto de reverencia, un acto de adoración, un acto de homenaje. La etimología no necesariamente es la definición que la palabra llega a tener mucho tiempo después a través de su historia, pero nos dice algo interesante, importante de cómo inició. A partir de la etimología de proskuneo en toda su historia, esta expresa consistentemente acción y no simplemente una actitud. Definir la palabra de otra manera es caer en el tipo de filosofía mística que redefine las palabras según el gusto personal de aquel que las lee. Esta práctica crearía un mundo como el de Alicia, allá en el País de las Maravillas, donde el personaje Lewis Carroll dice, cuando utilizo una palabra, esta solamente significa lo que yo quiero que signifique en ese momento. Se me parece a alguien por ahí cuando usa una palabra que no está seguro si es o no es, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Amados,
El tiempo ha vencido, así que vamos a dejar nuestra lección hasta allí, faltando todavía una interesante porción de ella que estaríamos entonces cubriendo la próxima semana.